comenzamos con la clase de principios de la evaluación educativa. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a ello. También las lecturas fueron muy pequeñas. Sí. Entonces, supongo que em, supongo que quizás no les surgió ninguna duda o que quizás tienen un montón de dudas. No tantas, Ajá, pero bueno, no son muchas dudas. ok. Sí, adelante. Us- ¿Usted, Itzel, no tiene alguna duda? No te escuchamos. Sí, tiene. En cuestión de la lectura. Ah, sí, sí, ya. Ya, sí, es que Digo que en cuestión de la lectura, ajá. En cuestión de la. pues no estuvo, bueno, yo sí le entendí, pues prácticamente hablaba la importancia de la ética. Ok. Ok, sí, en realidad está muy, muy clara, ¿no? La lecturita. Son dos, me parece, ¿no? ¿Me, Sí, como dos. ¿Me pueden recordar los números para que las busque de una vez? Es que las leo, pero se me olvidan los números. La 8, ¿La 8? la 8 y la 2. La 8 y la 2. A ver, veamos. 8. Si no, ya me Ajá. equivoqué, pero no creo que Sí. sí es la No, 8. sí, sí. La 8, sí, porque sí la tengo, Y la 2 del enfoque formativo que era de la página... ¿Alguien me recuerda la página? 43, Ok. 43, 45, algo Cuarenta y así, tres, 45. Vamos a buscarla me de una parece. vez. 43. 43, 45. Ok. Bueno, recuerden que no se queda en la 45. Fue un error mío ahí por hacer las secuencias tan apresuradas. Sino que hasta donde se termina el tema, que creo es como la Sí, 47, ¿no? sí, 45. Bueno, Sí. no sé. Creo que sí era la 45. Ajá, porque no, ya nada más era un parrafito muy. Ah, bueno, ok, O a 40. ok. Bueno, hago un par de comerciales con respecto a lo primero que ya le comenté a su compañera Gise, que ya acabo de subir las lecturas que son más actuales. Les expliqué que se llama Políticas Educativas 2020. Están en el mismo, en las mismas carpetas. Ya nada más entran a Políticas Educativas y ya está, ¿no? Eh, la otra es que eh, les decía yo hace unos instantes que les envío direcciones de las clases, que es donde ojalá pudieran entrar para que podamos tomarlo como una referencia también para la evaluación, que sea una evidencia. Y la otra es que también he estado subiendo, les he estado compartiendo algunos otros archivos de video que están en YouTube en otra página. Esa página es particular, con respecto a algunos tutoriales y algunas canciones, ¿no? Ojalá y pudieran visitarlas, compartirlas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí voy a empezar a subir algunos tutoriales. Por ejemplo, alguno de sus compañeras me pidió una canción de el ex Buki, que se me fue Marco Antonio Solís. Entonces, en cuanto pueda, voy a subir la forma en la que se toca
y ojalá la puedan ensayar. Me gustaría mucho que aquellos que sí están tocando la guitarra o que están intentando aprender la guitarra me mandaran un videíto de sus pues cómo sería de sus, mira, ya estoy viendo ahí la guitarra de Carlos, está hasta allá atrás. Muy bien, o sea, sí me gustaría que subieran pues sus avances, ¿no? O sus equivocaciones para que yo les dijera, tuviéramos una conversación así más cercana. También estoy subiendo cosas de algunos de los muchachos del bachillerato, entonces igual y si las pueden revisar, hacerles un comentario, los motivaría mucho a los muchachos, ¿no? Y bueno, ese es el comercial. Todo lo demás que les voy a subir, sí espero que lo vean. Voy a subir cosas Anchor o Anchor, se llama Anchor, que son audios, son como podcasts. Un podcast no es otra cosa más que un pequeño programita de radio que va de 5 a 7 minutos. También me gustaría que los vieran porque refuerza su trabajo. O ustedes mismos se escucharían ahí en ese podcast. ¿Sale? Entonces les comento que eso es lo que vamos a hacer. Bueno, se acaba los anuncios parroquiales. Y ahora sí, no sé si tengan algo que comentar con respecto a la lectura. La lectura que fue la ética en la evaluación. Pues adelante. De ambas, de Omar o algo así, era la lectura, nos especificaba que la ética pues se basa en la reflexión de las actitudes que nosotros tenemos dentro de un salón de clase. Y que pues porque al maestro se le otorga poder y tiene que ser objetivo también. Pues más que nada es como la ética profesional, ¿no? Donde nosotros vamos a desempeñar la profesión y pues siempre estar enfocados en que los alumnos aprendan con conocimiento, no para sacar ventaja o no para perjudicar a ninguno de los alumnos y siempre pues actuar como se corresponde, como es lo debido, ¿no? Ok, teniendo en cuenta, yo creo que ustedes, bueno, no creo, ya estoy seguro que ustedes ya llevaron ética, ¿no? Y teniendo en cuenta que la ética no es otra cosa más que el estudio de la moral. ¿Sale? A la ética solamente se le entiende como el estudio de la moral. Y la moral es el estudio del comportamiento de las sociedades o de las personas en un momento dado, en un periodo dado, en un contexto dado. ¿Sale? Entonces no confundamos lo que es ética con moral. Son dos cosas diferentes. En el caso de la ética se toma como ciencia que estudia la moral. Aquí la vamos a tomar como la moral, la ética como la moral. Así lo menciona la lectura, pero en realidad si nosotros nos damos cuenta, de acuerdo a lo que ustedes ya han estudiado, la ética es precisamente el estudio solamente de la moral. ¿Sale? Bueno, permítanme, es que me anda molestando aquí una mosca, no me deja dar clases bien. Ok, bueno, Itzel, ¿algo que quiera comentar con respecto a la lectura o las lecturas? ¿No? Creo que se nos trabó. Señorita Joana, ¿algo que quiera comentar con respecto a... ya. En la lectura de la ética, en la evaluación, bueno, nos mostraba tres ámbitos.
tres ámbitos, que era el ámbito individual. Muy bien. ¿Ya me escucha? Sí, adelante ya. ¿Sí me toca o quién me toca? Sí, adelante, Itzel. Sí, bueno, como comentaba, bueno, en la lectura nos comentaba tres ámbitos, que es el ámbito individual, el ámbito colectivo y el ámbito material. Nos presentaba que en el ámbito individual se refiere a todas esas competencias que se presenta el docente, en cuestión de que tiene que poseer tanto las habilidades como los valores, y tiene que ser pues reflexivo en sus en la docencia. En el ámbito colectivo, pues se refiere que el docente pues tiene que evaluar de manera colegiada y colaborativa, y y así también para poder comunicar entre docentes pues sus experiencias y avances entre ellos. Y tenemos el ámbito material, que se refiere pues a las herramientas con que cuenta el docente para poder llevar a cabo pues un proceso de evaluación. Ok, muy bien. Bueno, ya entraremos cuando ahondaremos un poquito más en esas definiciones. Carlos, ¿tienes algo que comentar? Creo que no. Ok. Joana, ¿nos puede comentar algo de la lectura? Sí, bueno, hablaba sobre, bueno, que el profesor tiene que evaluar de forma ética, en el sentido de que no es moral de su parte cuando el alumno tiene una conducta inapropiada bajarle puntos o amenazarlo con su desempeño durante el transcurso de la clase. También dice que, bueno, hablaba sobre la diferencia, que la moral, bueno, tiene que ver con que son los valores que tú tienes inculcados con tu educación, y la ética es solamente el estudio de que lo apliques. Ok. Bueno, así entendí. Ok. Muy bien, gracias. En ese sentido de la ética con respecto a la calificación, bien lo comentaba Joana, en el sentido de que si el alumno se porta mal, no tiene que ver con su evaluación. En realidad tendría que ser una evaluación de la conducta, no una evaluación de conocimientos. Son dos cosas diferentes. En ese sentido, nosotros deberíamos de saber diferenciar cuando un alumno se está portando mal, pues a evaluarlo de una manera diferente con respecto a su conducta. Pero es posible que en lo educativo, en lo cognitivo, ese alumno sí tenga buenas calificaciones. No podemos bajarle la calificación nada más porque nos cae mal su conducta del muchacho, ¿no? Se puede hablar con él para que pues pongamos en la mesa cuáles son las posibilidades de evaluarlo con respecto a su conducta y con respecto a su calificación. Hacerle ver, en este sentido, de orientar que su conducta sí que le perjudica en su calificación, o le perjudicará en su calificación, solamente con el único propósito de que él aprenda que hay, o de que él comprenda que hay lugares en donde no puede actuar como actúa en ese momento, ¿no? Por ejemplo, cuando se va a ir a trabajar a una empresa, no puede actuar de esa manera, porque ahí sí va a haber una reprimenda mucho más grande, ¿no? Pero sí hay que hacer esa diferencia. Muchas gracias, Jonah. Bere, coméntanos algo. Sí, bueno, pues como dicen mis compañeros, pues la lectura les mencionaba una estrategia que constaba de 3 aspectos para que los maestros pudieran
pues tener ética en su trabajo. Y pues nos daba el aspecto el ámbito individual, que pues es que el maestro debe saber lo que debe de hacer y cómo debe de actuar frente a sus alumnos. Ok. También el ámbito colectivo es donde los maestros conversan entre ellos para pues llegar a una conclusión y conforme a sus experiencias pues llegar a tener más conocimientos sobre algunos temas. Y el material, que pues es que el maestro debe saber pues qué material debe usar, que pues con qué puede pues validar una calificación como los exámenes o los trabajos. Y pues algo que a mí me llamó me llamó la atención de la lectura es que decía que una mala evaluación es determinante en los procesos del aprendizaje del alumno. Claro. Eso pues, tiene que ver con la calificación baja, porque pues si sale mal es porque algo está fallando en el aprendizaje, pero también hay ocasiones, bueno, yo también lo relaciono en que hay ocasiones que algunos maestros pues regalan calificaciones y pues eso ya no es ético, y también pues del otro lado pues el alumno no está aprendiendo porque solo está pues una calificación que no es suya. Ok, sí, de hecho mencionas algo muy importante que pues con respecto a la calificación, que no debería de existir una calificación numérica como tal. En otros países no ponen números, sino ponen letras o otro tipo de formas de calificación que también se asimilan a una calificación superior o inferior, ¿no? Lo que comentabas me parece importante porque muchos de nosotros, o nos va a pasar, a ustedes también les va a pasar, que van a influenciar de alguna manera con la calificación, ¿no? Y a veces les va a tocar alumnos o les va a tocar muchachos que van a venir desde la primaria, la secundaria, desde siempre van a venir con esa idea negativa de que pues por más que se esfuercen no van a tener una buena calificación, pero eso fue influencia quizás de un maestro, y el siguiente maestro que le tocó no buscó la estrategia para que él mejorara en el sentido de la calificación estricta como tal, ¿no? En ese sentido de que nosotros y nosotras por lo general siempre vamos por la calificación. Así se nos ha educado. No nos hemos emancipado en el sentido de que la calificación no es lo importante, sino lo importante es el conocimiento que obtengamos, ¿no? Y en ese sentido también nosotros necesitamos tener cuidado con respecto a la calificación que otorguemos a los estudiantes, ¿no? Si le otorgamos una calificación con el que el estudiante no está contento o no está contenta, lo que tendríamos que hacer es buscar una estrategia para que ese estudiante o esa estudiante quedara conforme con su calificación. Hay que ser muy críticos aquí también, y acuérdense que somos también muy subjetivos al calificar, ¿no? Hay que ser muy críticos en el sentido de que si el estudiante va y te dice que su calificación no le gusta, una de las estrategias que podemos utilizar es decir, bueno, ok, argumentame, ¿no? Argumentame el tema, dame más argumentos, explícamelo de una mejor manera, toca todos los puntos que hablamos en los temas, y es posible que tú puedas subir de calificación. Es decir, no decirle al alumno, no, esa es la calificación que te mereces y no hay más, sino darle la oportunidad de que ese alumno o esa alumna pueda demostrar que efectivamente está mal. Es posible que nosotros, al emitir una calificación como también es subjetiva, es decir, tiene que ver con nosotros, nos hayamos equivocado, ¿no es cierto? Un ejemplo muy claro, un ejemplo que a mí me pasó en la universidad, ¿no?
En la universidad. Yo tuve clases de una materia que se llamaba Matemáticas Básicas para la Computación. Era donde hacía sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etcétera, pero solamente con ceros y unos. Solamente con ceros y unos. Y hacías, digamos, todas las operaciones básicas con cualquier número, pero solamente con ceros y unos, ¿no? Y entonces hice ese examen y pues lo reprobé, ¿no? Lo reprobé, yo dije, bueno, pero ¿por qué lo reprobé? Y entonces lo que me pasó a mí es que argumenté, ¿no? Primero revisé mi examen, ¿no? Revisé mi examen y no lo comparé con nadie, revisé mi propio examen, ¿no? Y me di cuenta que las operaciones que había yo hecho estaban bien hechas. Y entonces, con esa argumentación, fui con mi asesor que me daba clases en ese momento, y le enseñé mi examen. Y le dije, recuerdo que estaba en la cafetería y le dije, es que vengo a ver mi examen, ¿por qué reprobé? Y él me dijo, tengamos en cuenta que esta historia que les estoy comentando no es de una institución pedagógica, es de una institución tecnológica, ¿no? Donde los profesores que van a dar clases no han estudiado para dar clases, no son pedagogos, o son informáticos, o son de sistemas, o son ingenieros, o son biólogos, o son de industrial, pero no son pedagogos, ¿sale? Son gente que salió de carreras técnicas y que no tiene estrategias pedagógicas como ustedes están adquiriendo ahora, ¿sale? O en este proceso de su carrera. Y entonces ni siquiera tienen la sensibilidad de revisar, ¿no? Y en ese sentido lo que me dijo el profesor fue lo siguiente: ya te lo califiqué, estás mal, acepta tu calificación, yo no voy a volver a calificar, ¿no? Y entonces lo que yo hice fue, sin ofenderlo ni nada, le dije, mira, te voy a demostrar que sí estoy bien. Y me senté ahí, ya ni lo dejé comer bien. Que eso fue una falta de respeto también de mi parte, o fue en su momento, ¿no? Porque estoy transgrediendo su espacio. Pero tampoco tenía conocimiento de pedagogía ni de ese tipo de cosas, ¿no? Estaba yo en la carrera apenas. Y entonces le digo, mira, a ver, aquí estoy, aquí me pusiste mal, pero mira, hagamos la suma. Hicimos la suma y estaba bien, y entonces él cambió su forma de ver, ¿no? Porque yo estaba tan empecinado en que no estaba mal, y me revisó todo el examen, y es cierto, no sacaba yo una calificación excelente, pero sí pasaba mi examen. Me parece que con 8 lo pasé, ¿no? Y entonces siempre es importante, cierro esta acotación para comentarles que siempre es importante dar el espacio a la otra persona para que se pueda defender, o para que pueda argumentar que está correcto lo que está haciendo, ¿no? En ese sentido, nosotros como pedagogos necesitamos tener ese espacio, necesitamos tener esa sensibilidad para poder escuchar a la otra persona, por estos aspectos que ya les comentaba, ¿no? Que es muy posible que nosotros nos hayamos equivocado, también nos equivocamos, ¿no es cierto? Entonces, ya les decía en la primera de nuestras clases que esta materia de evaluación, sobre todo la evaluación, es muy difícil. ¿Cómo puedes evaluar a otra persona? Es muy difícil, ¿no? Y muchas veces ni nosotros mismos nos podemos evaluar. ¿Cómo podemos evaluar a alguien más, no? Sin embargo, es un proceso que se tiene que llevar a cabo. Y con eso cierro mi participación, ¿no? En el sentido de lo que decía Joana. En el sentido de lo que decía Bere, perdón. Sentido de lo que decía Bere. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario, alguna otra duda. Y si no tienen ningún comentario, ninguna duda, lo que podríamos hacer es
que ahondemos un poquito más con respecto a la lectura o a las lecturas y tratamos de ver si hay alguna pregunta, y si no, pasaríamos a dejar la tarea. Y cuando digo pasaríamos a dejar la tarea, no es en 5 minutos, porque ya saben que me explayo un poquito cuando hago la retroalimentación. Entonces, muy bien, voy a compartirles la pantalla, espero que la puedan ver. Si tienen alguna duda, recuerden que me pueden detener. Recuerden que me pueden detener. Ok. Muy bien, tenemos aquí la ética en la evaluación. ¿Qué cosa es la ética? ¿Sale? Recuerden que la ética, ya les había yo comentado, que no es otra cosa más que el estudio de la moral. Y la moral es el estudio del comportamiento de las sociedades en un espacio específico, en un tiempo específico y en un contexto específico. Es decir, pongamos un ejemplo de moralidad. En el caso de los años 50, en el caso de los años de la Revolución, cuando estaban en la Revolución, las mujeres no se ponían pantalones, ¿no es cierto? Iban a la Revolución también, y iban a la Revolución con sus vestidos largos. Ellas se vestían de esa manera. No era ético que una mujer, aunque fuera general, o aunque tuviera un rango en el ejército, no era ético, no era moral que la mujer se vistiera con pantalón, ¿no? Y así sucesivamente. Después, pasando más tiempo, cuando ya la revolución ya acaba, las mujeres siguen usando vestidos largos, ¿no? No pasa como ahora, que ahora ya no tenemos problemas, ya es moral, digamos, ante la sociedad en este tiempo específico, que la mujer ande en short, por ejemplo, ¿no? O que la mujer ande en minifalda, por ejemplo, ¿no? Ya no hay tanto problema. Pongamos un ejemplo del varón. No era ético o no era moral que el varón en la época de la revolución anduviera con otro varón como pareja, ¿no es cierto? No era moral, era inmoral, ¿no? Y lo calificaba así la iglesia, la sociedad, la familia, etcétera. Ahora, en la actualidad, ya no es inmoral, ¿no? Ya es libertad de asociación con el género, es decir, ya cada quien puede amar a quien quiera. Entonces, en ese sentido, la diferencia de ética y moral con respecto a los espacios de tiempo en donde nos encontremos. En el sentido de la evaluación, ¿qué es lo ético o lo ético entendido como lo moral? Bueno, con respecto a la evaluación de los docentes, tomando en cuenta todas sus dificultades, como que se evalúa por lo general también desde lo subjetivo, y por eso se ha intentado buscar muchas herramientas para que se evalúe lo más imparcial posible. Digo, lo más imparcial posible. Aún así, ¿qué cosa es la ética? Pues es algo, o la moral en la evaluación tendría que ser algo imparcial, como ya lo comenté, algo justo, equitativo, respetuoso, responsable, honesto y con compromiso social. Es decir, insertar la calificación o poner la calificación que realmente el alumno o la alumna hayan obtenido. Eso en un rango de calificación, y entendiendo la calificación como el proceso que se supone te da el conocimiento, que desde mi perspectiva y desde mi forma de ver las cosas, la calificación no te da el conocimiento. Pero bueno, eso ya sería otro tema. ¿Sale? Y entonces, ¿con qué se da o de qué se tiene que dar la evaluación? ¿O por qué se tiene que evaluar? Bueno, se tiene que evaluar de acuerdo al proceso de enseñanza-aprendizaje
con respecto a los diferentes actores. ¿Cuáles son los diferentes actores? Pues en primera, los docentes y los alumnos, ¿sale? Dentro de la institución, a los que se evalúa es a los docentes y a los alumnos, ¿sale? Es decir, los docentes evalúan a los alumnos y los mismos docentes se deben de estar evaluando, ¿sale? Y también hay evaluaciones externas de docentes. Antes era de manera punitiva, ¿no? Ahora es para ver en qué estamos fallando, como es la evaluación realmente. O sea, se evalúa para ver en qué estamos fallando, qué es en lo que tenemos flaquezas o debilidades y trabajar sobre eso para mejorarlas o superarlas. ¿Cuáles son los otros actores? Bueno, los otros actores son las madres, los padres, los tutores, las autoridades educativas y las autoridades escolares, ¿sale? Y van a decir, bueno, ¿y los padres y las madres cómo evalúan? Bueno, pues hay una evaluación, aunque no sea física, sino más cualitativa de cómo es que se está trabajando con sus hijos. De hecho, ustedes cuando empiecen a trabajar en una institución, lo que les va a pasar es que van a lo mejor llegan a una escuela y en esa escuela no conocen a ningún padre, pero resulta que después en el viaje, en el transporte, los padres te saludan, ¿no? Te dicen, hola, profe, ¿cómo está? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué significa? Que estos padres te han evaluado y sus hijos le comentan cosas de ti a esos padres y entonces te evalúan como un buen profesor o como un mal profesor, ¿sale? Lo que yo decía con respecto a las actividades, las autoridades escolares y con las autoridades educativas que también evalúan tanto a docentes como a alumnos. La siguiente. El docente que evalúa debe ser un profesional ético, es decir, un profesional moral. ¿Qué significa? Que no trate a los alumnos de maneras diferentes, que no se evalúe a los alumnos de maneras diferentes. Claro, que en el sentido de que alguno de los alumnos no tenga las mismas capacidades o facultades de los demás muchachos, es necesario entonces evaluar de manera un poco diferente. Denme un segundito, ¿sale? Un segundo. Ya regresé. Disculpen, es que mi sobrino andaba sin suéter y hace un poco de frío, entonces fui a ponerle un suéter. Pero ya. Entonces, me había quedado en que el docente debe de evaluar, debe de ser un profesional ético, es decir, debe de evaluar a todos por igual, a excepción, claro, de que el alumno no tenga las capacidades o físicamente esté impedido por alguna enfermedad, tal vez, etcétera. Entonces se le debe de evaluar de acuerdo a cómo él está en su periodo escolar. ¿Sale? Y lo siguiente, que ya también lo comentamos, el docente debe de ser equitativo, es decir, debe de escuchar a todos, en el sentido de que les decía que los debemos de permitir que nos argumenten el porqué de sus calificaciones, ¿no? O darles la oportunidad para que ellos puedan
revalidar, por decirlo de alguna manera, las calificaciones que sacaron, ¿no? O darles la oportunidad de que ellos puedan obtener una calificación más elevada. En ese sentido, debe el docente de reconocer todas las voces de los alumnos, de los grupos, es decir, tanto del muchacho que es muy tímido y que no le habla a nadie. El docente debe tener la capacidad de ir y platicar con ese alumno, con esa alumna, para darle la posibilidad de que él se desarrolle más, ¿no? Y en el siguiente, el docente debe de incorporar a todos los alumnos, pero con su plena consentimiento. Es decir, les debe de proponer actividades, ¿no? Y los alumnos deben de consentir esas actividades. Por ejemplo, en educación física, si una señorita no quiere ir a hacer educación física, ese momento, y siempre es muy activa, siempre hace educación física con el profesor y ahora no lo quiere hacer, bueno, debe tener un porqué de no lo quiere hacer y no obligarla a hacer algo que no desea hacer en ese momento. ¿Sale? Ahora, con respecto a los logros de los muchachos, estos logros deben de ser legítimos, es decir, debe de dar la oportuna calificación a aquel joven o aquella señorita de acuerdo con los logros que haya obtenido. ¿Sale? Bueno, y también es importante compartir lo que nosotros hemos hecho como docentes con otros docentes. Es decir, cuando ustedes estén trabajando ya en la docencia, se van a dar cuenta que todos los profesores, cuando se comparten la forma en la que trabajan y la forma en la que evalúan, se van a dar cuenta que todos los profesores coinciden en ciertas cosas. Por ejemplo, que en algunos muchachos les cuesta mucho más trabajo alcanzar calificaciones altas, que algunos otros muchachos son más juguetones, que algunos otros muchachos son muy buenos, etcétera, etcétera. Y entonces se puede buscar una estrategia o una herramienta donde los docentes no separen a los buenos estudiantes de los malos estudiantes, sino que esos buenos estudiantes en el sentido de calificación cuantitativa, que se supone que deberían tener más conocimiento, ponerlos como monitores, es decir, que nos ayuden con los malos estudiantes. Y cuando digo buenos estudiantes y malos estudiantes, es por decirlo de alguna manera, no porque realmente sean malos o sean buenos, sino porque son, digamos, más se preocupan más por las clases y otros pues les cuesta más las clases, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Pues utilizar a estos jóvenes, a estos muchachitos que tienen más facilidad para el aprendizaje, a que nos ayuden con los jóvenes que no tienen tanta facilidad con el aprendizaje. Eso permite que entre compañeros se aprendan más y permite también que el conocimiento general crezca. ¿Sale? Es como por ejemplo cuando jugamos fútbol o jugamos básquetbol o jugamos algún deporte. Cuando jugamos con nuestro nivel, nos quedamos en ese nivel, ¿no es cierto? Pero cuando jugamos con gente que es mucho mejor, nosotros nos vemos obligados a subir nuestro nivel, ¿no? A subir nuestro nivel de juego. Pasa lo mismo en todos los aspectos. En el caso de los jóvenes que puedan apoyarnos con los jóvenes que les cuesta más trabajo, lo que va a pasar es que se van a nivelar, todos van a tener el mismo nivel. Pasa lo mismo con los estudiantes, pasa lo mismo con las lecturas, pasa lo mismo con la universidad, etcétera. Bueno, ya aquí se muestran algunas herramientas con respecto a lo que puede hacer el docente, que pueden ayudar al docente, es decir, herramientas y estrategias que ayudan al docente
en el sentido de identificar, de evaluar, identificar, enfrentar y solucionar los dilemas éticos. Se dividen en tres, los que ustedes ya mencionaban, ¿no? El individual, el colectivo y el material. En el caso del individual, en el caso del ámbito del individual, va a ser todas aquellas competencias, todas aquellas herramientas, todos aquellos conocimientos, habilidades, actitudes y valores que tiene el profesor para la evaluación. Es decir, todas aquellas estrategias que el profesor ha ido incluyendo o la profesora ha ido incluyendo en ese proceso de aprendizaje con respecto a la evaluación. ¿Sí? En el sentido de la reflexión con respecto a tal o cual materia, tal o cual estudiante, ¿no? Por ejemplo, ya les comentaba una clase anterior que a lo mejor un estudiante es muy malo en la escuela, ¿no? Y que va intentando hacer sus trabajos. En el sentido, cuando digo malo en la escuela, es en el sentido de que no es tan buen estudiante o que le cuesta mucho obtener el conocimiento. Pero sin embargo es muy bueno o es muy activo en el sentido de que apoya mucho a la institución. Cuando hay bailes baila, cuando hay eventos deportivos va a los eventos deportivos, cuando a lo mejor es muy bueno dibujando, etcétera. Entonces, dentro de ese ámbito individual debe de haber ese proceso reflexivo y saber que el muchacho le cuestan en algunas cosas, pero ayudarlo en otras cosas. Eso implica que también podríamos hacer una especie o una suerte de motivación en el muchacho e intentar que este muchacho trabaje más por la calificación, ¿no? O que él mismo se motive y diga, ahora sí le voy a echar ganas, ¿no? En el sentido de aprender más. En el segundo, el ámbito colectivo. En el ámbito colectivo tiene que ver con la forma en que el docente que evalúa de manera particular, de manera individual, comparta con los docentes que también evalúan de manera individual o de manera particular. Es decir, que se compartan sus formas y sus maneras de evaluación. Quizás un docente no tenga las formas de evaluación que el otro docente tenga y posiblemente le puedan ser de utilidad. ¿Sale? ¿Cómo se va a dar eso? Pues mediante el diálogo de las experiencias de los docentes, mediante sus avances y sus retos con respecto a esos docentes o a ese contexto específico dentro de la institución. Es decir, mediante un trabajo colegiado. Es más, en algunas instituciones los docentes trabajamos evaluando un solo trabajo a un solo grupo, pero con diferentes docentes. Es decir, cada docente evalúa una parte del trabajo que un alumno hizo, o que un grupo de alumnos hizo, o que un equipo de alumnos hizo con respecto a un grupo, como el tercero C, como no sé, ¿sale? No sé si me explico hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, entonces, eso es en el ámbito colectivo. El compartir las experiencias con otros docentes, con sus opiniones y con sus formas de evaluar. Y en el ámbito material no es otra cosa más que todas aquellas herramientas que el docente usa para regular y desarrollar el proceso de evaluación, y que este proceso sea lo más ético o lo más moral posible. ¿Sale? Que refleje realmente lo que el alumno o la alumna haya aprendido con respecto a su materia. ¿Sale? ¿Y cómo va a ser eso? Pues eso, ¿cómo lo va a justificar el docente? Pues lo va a justificar específicamente con aquellas evidencias físicas que tiene con respecto a los trabajos, con respecto a los quehaceres del desempeño de cada uno de los alumnos, ¿no? Estos trabajos y estos desempeños de los alumnos
debemos de mencionar y de ser muy coherentes y críticos en ese sentido, que quizás todos esos documentos o esa evidencia que tenemos no va a dar cuenta final de el aprendizaje total de los alumnos. Sin embargo, sí nos vamos a dar cuenta que el alumno intentó hacer o procuró hacer los trabajos que implican un reforzamiento del conocimiento. Por ejemplo, en el caso de los trabajos que yo les pido con respecto a los videos, por ejemplo, o las diapositivas, por ejemplo, ¿no? Sí me doy cuenta quienes intentaron hacer ese proceso más reflexivo, quienes intentaron buscar superar sus limitantes con respecto a algo que no sabían, ¿no? O con respecto a ese proceso de investigación o a ese proceso de hacer una tarea. También cuando ustedes me preguntan, cuando ustedes hacen un cuestionamiento por medio de una herramienta tecnológica, por medio de un mensaje, también me doy cuenta cuando ese proceso de adquisición de nuevo conocimiento. Recordemos que siempre tenemos un conocimiento previo y que el conocimiento previo está siempre esperando a nuevo conocimiento. Cuando nosotros llegamos e insertamos un nuevo conocimiento, el conocimiento previo deja de ser conocimiento previo. Y con el nuevo conocimiento obtenemos un mejor conocimiento. Es decir, un incremento del conocimiento que ya teníamos. Y ese es el sentido en el que nosotros necesitamos hacer nuestros tipos de evaluación. ¿Sale? Es importante no amenazar a nuestros alumnos con algunas cosas como: si no me entregas el trabajo no vas a pasar, etcétera, 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 ¿no? A nosotros nos pasa ahorita que en el caso de los compañeros, de los alumnos del bachillerato, algunos no nos entregan las tareas y nosotros lo que estamos haciendo es comentarles: muchachos, entreguen sus tareas, entreguen sus evidencias, porque de ahí vamos a tomar para su evaluación. Y si no las entregan en tiempo y forma, posteriormente las tendrán que entregar y se les van a juntar los trabajos. ¿Sale? En ningún momento hay una amenaza como: si no las entregan van a reprobar, si no los entregan les vamos a bajar puntos, si no los entregan los vamos a correr de la escuela, etcétera, etcétera. Debemos de tener mucho cuidado con respecto a la forma de evaluación. Y ahí se acaba esa lectura. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Sí? ¿Los escucho? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Creo que quedó claro, no sé, mis compañeros. Muy bien. Sí, yo supongo que también la mayoría. En realidad son lecturas un poco fáciles. Bueno, la otra lectura tenía que ver más o menos con lo mismo, que es la ética en la evaluación educativa. Y aquí hay ciertos temas como por ejemplo el poder, la obediencia y la objetividad de la evaluación. Ya no me voy a ir tema por quiero decir, ya no voy a bajar todo el documento. Lo que sí vamos a hacer es que vamos a hablar de el poder. Cuando nosotros estamos el poder en la evaluación, cuando nosotros estamos en lo educativo, sí tenemos un poder jerárquico. Es decir, nosotros podemos mandar. La idea de ese poder es que debemos de utilizarlo con mucha responsabilidad.
Yo les pongo un ejemplo. En mi caso, en el bachillerato, siempre he intentado de que todo se haga de la manera correcta, ¿no? Y entonces soy como lo dirían los muchachos, soy compa, ¿no? Soy compa. Entonces el profe Rafa es compa, ¿no? Y entonces, por lo general, siempre cuando hay algún problema, cuando hay algo que no está bien, lo que pasa es que hablo con los muchachos. Se trata de darles un conocimiento, pero no regañándolos, sino hablando con ellos para intentar llegar a un acuerdo, ¿no? Pero es cierto que aunque uno sea humanista y que aunque uno sea en ese sentido tranquilo y trate uno de entender a los jóvenes, llega el momento en el que uno utiliza esa jerarquía, ¿no? Por ejemplo, yo llego a dar clases un día y les digo a los muchachos, métanse muchachos, vamos a tener clases. Y me meto al salón y nadie se mete, ¿no? Y espero 5 minutos y 10 minutos y ya habían decidido ellos que no iban a entrar a mi clase, a esa clase. Y entonces, pues yo supongo que también iba yo enfadado desde acá, etcétera, etcétera. No pude dejar mis problemas afuera del salón y entonces, como a los 15 minutos de que empezó la clase, salgo y los voy a ver y les digo, ¿qué? ¿No se van a meter o qué? Y entonces los muchachos me vieron tan molesto que todos se metieron, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotros también usamos esa autoridad, ¿sale? Usamos esa autoridad en el sentido de que jerárquicamente estamos en un nivel superior con respecto a lo de los muchachos, ¿no? Carlos aquí nos da un comentario, dice, nos mencionaba en un apartado que no se debe pedir algo para tu beneficio, a cambio de calificación, pues ya sería una falta ética. Claro, eso también puede ser, ¿no? También puede ser que el profesor quiera algo a cambio de un favor, por ejemplo, ¿no? ¿Quieres una mejor calificación? Pues bueno, se ven algunos espacios, como por ejemplo que si quieres una mejor calificación, tráeme una botella de no sé qué, ¿no? O tienes que pagar algo. En ese sentido también no es ético hacer eso. No ayudaría al alumno porque no aprende, ¿no? O etiquetar, ¿no? Cuando etiquetan a los niños de que, ay, no, él nunca hace nada y él no le echa ganas. O es, como decía ella de Clara, él es un flojito de los que no hacen nada. No como etiquetamos a las personas. Claro, y lo por... O también también está el ejemplo de que ya tienen a los 3 más inteligentes que siempre ganan primero, segundo, tercer lugar y les dan como que más prioridad a ellos y a los demás no. Entonces los docentes simplemente se basan que si ellos se entienden, pues con eso se sienten satisfechos porque saben que lo primordial es que ellos, supuestamente los más inteligentes pues entiendan y los demás pues ya y los dejan a como ellos entiendan. Claro, en el sentido de comparar, ¿no? Luego comparamos es que no eres como tu compañero, él sí entrega sus tareas, él sí es inteligente, él sí, y también nosotros ahí como docentes incidimos en el comportamiento de nuestros alumnos. Recuerden, una de nuestras primeras... Ajá, sí, adelante. Ajá. Bueno, por ejemplo, cuando yo cursé, la primaria, ya tenían a los 3 desde primero de primaria que siempre les daban los primero, segundo, tercer lugar. Entonces uno pues se quería esforzar más, ¿no? Se quería dar y todo. Pero los profesores, aunque tú te esforzaras y todo, se veían como que, no les daba importancia en cuestión de que tú aprendieras y siempre te iban a catalogar así como de un nivel más anormal, no podía superarse. Sí, es decir, tenían sus favoritos, ¿no?
O sea, ya tenían sus favoritos, no los querían cambiar, ¿no? Por eso les decía que nosotros influimos mucho en nuestros alumnos. Y les quería comentar, o el comentario en el aspecto en el que iba hace un momento, era que cuando nosotros iniciamos una de nuestras primeras clases allá en el primer cuatrimestre, me acuerdo que les puse un video de una maestra, ¿no es cierto? Y que esa maestra después se dio cuenta que influyó tanto en esa niña que cuando la veía lloraba, ¿no? Entonces, sí influimos en nuestros alumnos de alguna manera. Hay que tener cuidado entonces en cómo se evalúa. Y hay que tener cuidado con el poder que ejercemos con respecto a la evaluación. De hecho, lo ejercemos tanto que decimos, yo soy el profesor y tú eres el estudiante. El que sabe soy yo y la que aprende eres tú, ¿no? En ese sentido también estamos ejerciendo la autoridad. Y además, por desgracia, dentro de esa autoridad viene la obediencia, ¿no? No le damos oportunidad a los jóvenes, a las señoritas, a los estudiantes, a los educandos, que puedan argumentar, sino les decimos esto se hace y ellos lo hacen porque tienen o ven en nosotros una autoridad, ¿no? Siempre es importante que nosotros podamos transgredir esa autoridad. De hecho, desde mi perspectiva, yo siempre los estoy instando a ustedes de que transgredan esa autoridad, ¿no? En algunos momentos, solamente algunas personas transgreden esa autoridad. Por ejemplo, me acuerdo en una clase de políticas educativas, donde les di que leyeran un documentito, y ese documento es de un documento pasado, es decir, de 2013, ¿no? Y hubo una de ustedes, de sus compañeras, que además de ese documento investigó más qué cosa estaba pasando en este entonces, y entonces transgrede la autoridad del profesor y dice, es que usted nos mencionó que esto estaba pasando y que esto sucedía, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo ya leí en otro documento que ahora con la reforma del 2018 ya se está haciendo estas otras cosas, ¿sale? En ese sentido se permite la transgresión. Siempre es importante que ustedes no se queden con lo que les dan aquí, ¿sí? Sea quien sea yo, sea cualquier otro profesor, sino que vayan más allá y pregunten e investiguen. No ser obedientes, ¿sale? En el sentido de hacer todo lo que el profesor diga. No lo vayan a tomar como a su conveniencia y digan, bueno, como el profe Rafa dijo que no hay que ser obedientes, pues no entregamos las tareas de esta vez, ¿no? Bueno, ese es otro tipo de obediencia. Ahí es en el sentido de recapitulación del conocimiento que ustedes van adquiriendo, ¿sale? Ahí sí tienen... Igual la obediencia. Ajá. Bueno, igual la obediencia, ¿no? Mencionaba como de los docentes que tienen que seguir órdenes pues de los superiores o así. Claro. De como, ya necesito que me entreguen tal cosa, ¿no? Y pues a lo mejor los alumnos por alguna otra razón se retrasó, no sé, la clase o lo que sea, y pues nada más por entregar un documento, o por entregar publicaciones, se da ahí pues sí, un mal manejo, ¿no? de ese tipo de poder que se tiene, igual la obediencia de los maestros hacia sus superiores, pero están incurriendo en un error, ¿no? Porque están poniendo calificaciones que a lo mejor no se merecen solo por el papel que se tiene que hacer y ese tipo de cosas. Como dice usted, o por como dice mi compañera Itzel, que por el favoritismo. Ajá. Le dicen, no, pues a tal niño ponle esto, ¿no? Y uno, como por miedo de quedarse sin trabajo y cosas, pues incurre en una falta. Entonces, sí, exactamente. O sea, miren, actualmente
ya no puede pasar así, ¿no? Se necesita buscar muchas instancias para que te puedan quitar el trabajo. Con la reforma anterior sí había esa posibilidad, no hacías lo que se te decía, es decir, en un término, te daban línea de lo que debías hacer, ¿no? Y si no hacías eso que te decían que hicieras, entonces te cesaban o algo por el estilo. Así es como muchos gobernadores, así es como muchos políticos llegan al poder, porque se alían a sindicatos educativos y les dan línea. Vas a votar por tal o cual persona. Aunque tú no estés de acuerdo con esa línea, pero como lo dicen, por miedo a ser despedidos o por miedo pues a lo mejor a no ser despedido, pero a ser mal mirado por tus compañeros, etcétera, etcétera, bueno, tú no quieres esos problemas, ¿no? Pasa lo mismo con lo educativo, ¿no? En lo educativo hay que intentar que los alumnos aprendan lo más que puedan, porque no se puede reprobar a ninguno de los muchachos, a nadie se puede reprobar, ¿no? Tanto es así que la forma de evaluación dentro de los bachilleratos en el nivel que yo trabajo es tan fácil que aunque no pasen su examen, pasan por trabajos o participaciones, por asistencia, etcétera. Con que tengan tareas entregadas, hagan participaciones, su comportamiento actitudinal sea correcto y sus asistencias, con eso ya tienen el 60% de la calificación. Y si sacan otros 20% en el examen, es decir, que saquen 5 en el examen, ya es 20%, más el 60%, ¿cuánto saca el muchacho? 80%, ¿no? Saca una calificación favorable. En ese sentido, se ha hecho de alguna manera muy fácil, o así se tenía antes, muy fácil para que los alumnos no pudieran reprobar, ¿no? Actualmente lo que se intenta hacer es que los alumnos no reprueben, pero que en ese proceso de no reprobar aprendan algo, que se lleven algo de la escuela, del bachillerato, ¿no? Que se lleven algún conocimiento, que eso es lo importante, y no estar luchando, como se lo repito y lo reitero a cada momento, no estar luchando por la calificación, sino estar luchando por el conocimiento. Y entonces, como bien lo mencionaba Gise, no dejarse dominar, es decir, no solamente tener el poder en la obediencia. Y para que finalicemos ya, porque ya llevamos un buen tiempo, vamos a hablar del último, que es objetividad en la evaluación. El profesor o el que va a evaluar, sabiendo que es difícil hacer evaluaciones, sabiendo que es difícil hacer una evaluación, lo que debe de hacer es ser objetivo en la evaluación. Para eso utiliza herramientas, estrategias, ciertas formas metodológicas para evaluar, ¿no? En ese sentido, nosotros podemos ser más objetivos con respecto a la evaluación. Podemos hacer podemos pedir para evaluar una exposición, y dentro de esa exposición nosotros tomar puntos específicos en una rúbrica de evaluación, y entonces la evaluación ya no sería tan subjetiva, ya sería más objetiva, ¿sí? O podemos hacer otro tipo de documento que nos permita tomar ciertos valores, como un portafolio de evidencias, etcétera, que nos permitieran hacer ciertas formas más objetivas de la evaluación, ¿no? Entonces, 3 puntos, los 3 puntos que manejamos. El primer punto fue el del poder, el segundo el de la obediencia, y el tercero de objetividad en la evaluación, ¿sale? Entonces, objetividad, sí, en la evaluación. Entonces, en ese sentido,
ya tenemos más un conocimiento de qué debería de ser lo ético en el momento de hacer evaluación, ¿no? Nosotros como docentes y también nosotros como estudiantes, sobre todo nosotras que estamos ahorita en la universidad, también ser éticas o morales con respecto a la forma de ser evaluadas. Es decir, quizás yo como estudiante no estoy de acuerdo con la forma en la que me evaluó tal o cual profesor. Bueno, pues de manera ética voy y argumento mis conocimientos para que entonces demuestre a la otra persona que en realidad sí estoy aprendiendo, ¿no? No quedarme solamente con el enfado, sino ir y argumentar, ¿no? Esperando que el profesor o la profesora tenga esa ética al evaluar y también tenga esa posibilidad de ser más de ser más consciente con respecto a la evaluación. ¿Sale? Bueno, preguntas, sugerencias, algo que quieran comentar. ¿No? Creo que estaba muy entendible, sí, creo que estaba muy entendible. Entonces, si no hay alguna pregunta, pasaríamos a la tarea, que en este caso sería la sesión 5, la próxima es la sesión 5, ¿verdad? Okay. Sí, sesión 5. Ok, dentro de esa sesión tenemos 2 lecturitas, una que es evolución de la evaluación educativa. Un video y... Ajá. ¿Qué es un video? ¿Sale? Evolución de la evaluación educativa, que es un videíto. Son 3 lecturas, perdón. Entonces, ahí está la dirección del video. De ahí me van a hacer una sopa de palabras. Una sopa de palabras. Y luego está evolución de la evaluación. ¿Del video que va a ser, perdón? Una sopa de palabras. Del video va a ser una sopa de palabras, ¿sale? Y luego dice, la otra es evolución de la evaluación. Y de ahí me van a crear un reporte. ¿Sale? Un reporte de lectura. El reporte de lectura ya saben cómo es. Que tenga pues máximo unas 2 hojitas, 3 hojitas, ¿sale? Y con su presentación y todo. Y tenemos una tercera lectura que es la evaluación en el momento actual. La evaluación en el momento actual y son antecedentes. Sale, aquí es de la 25 a la 39. Bueno, de aquí ¿qué me van a hacer? Ya sé que les cuesta un poquito hacer sus videos, pero me van a hacer un video. O bueno, no, mejor me van a hacer, en vez del video me van a hacer, me van a hacer diapositivas. Una presentación de PowerPoint, ¿sale? Una presentación de PowerPoint, pero en formato de video. ¿Sale? Recuerden que estos me los van a entregar para el día... déjenme ver la hora. Déjenme ver la fecha.
Domingo 7. Ojalá y lo pudieran enviar antes. Va a ser una presentación, Ajá. o sea, que nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a explicar y, No. o sea, como... A ver, déjenme comentarles bien. A ver, Ok. tienen duda en la presentación de PowerPoint, ¿verdad? O sea, No. es que como mencionó que si nos costaba hacer los videos, Ya, sí, bueno, sí. a mí el que me costó fue el que teníamos que El grabar audio. así. Ok. Bueno, No, el video. el video como tal. Ok. Bueno, les dije, la evaluación en el momento actual, antecedentes, que es de la página 25 a la 39, y les dije así, de ahí me van a hacer un video. Y después les dije, bueno, no, creo que les cuesta un poquito los videos, entonces me van a hacer una presentación de PowerPoint. ¿Sale? Me hacen una presentación de PowerPoint, pero en formato de video. Es decir, no es que ustedes se graban explicando la presentación de PowerPoint, sino lo que van a hacer es que hacen su presentación de PowerPoint, le ponen su tiempo, yo digo que unos 7 segundos entre cada diapositiva. ¿Cuántas diapositivas? Ojalá y puedan sacar 7. Si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de las diapositivas que yo les pongo, por lo general tengo 7 diapositivas, 7, 8, siempre. Y me da mucho espacio para poder trabajar con esas diapositivas, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes igual, saquen lo más importante y pongan en las diapositivas, espero que sean 7 por mucho, ¿sale? Y ya le pongan su velocidad de pasar a la siguiente diapositiva. Ojalá también puedan ser unos 7 segunditos. Yo creo que ya nos da tiempo de leer bien si es que solamente tienen conceptos. Y eso lo convierten en video, ¿sale? Hay algunas de ustedes que me mandaron sus diapositivas, pero que no tienen este movimiento ellas mismas, no avanzan ellas mismas. Y hay otras que sí avanzan, pero no me lo convirtieron a video. Para que yo lo pudiera publicar, lo tengo que convertir en video. Entonces, no me cuesta nada a mí convertirlo. Pero no es la idea. La idea es que si no saben cómo convertir, ustedes investiguen cómo convertir en video. La misma diapositiva, el mismo programa de PowerPoint te lo permite hacer, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta hasta ahí, ¿no? ¿Todo bien? No. Ok. Profe, Sí. es que en serio le juro que, bueno, no es porque yo me quiera salir de la Temática. conversación o de Ajá. la plática, Ajá. pero es que el que me hace las recargas tuvo problemas, entonces hasta que me hizo hacer el cambio son de 2 horas, entonces hace el cambio de otra y se tardó. Ajá. Pero ya no sé si les dejó otra, pero ahorita reviso de nuevo el video, otra tarea aparte de esto. No, fueron 2 tareas y ya si Ok. quieres, más o menos, no sé cuánto llevamos de tiempo, pero más o menos está entre los últimos minutos de la tarea, siempre. ¿Sale? Ok, bueno, aparte de esa pregunta, ¿alguien más? ¿No? Ok, Gracias. pues le vamos a dejar aquí, señoritas. Ya veo que están un poco cansaditas. Entonces, ¿les parece que 12 y cuarto empecemos la siguiente clase? Sale, les mando entonces el enlace. Y aquí nos despedimos. Espero que sí se haya quedado más o menos entendible. Yo voy a empezar a subir los audios que me enviaron para que vean que sí los reviso. Y si alguien quiere
acotación, anotación o algo. Seguro estoy que ustedes están pensando, estaré bien en el audio, si me lo habrá revisado, no lo habrá revisado, estaré bien en el video, yo sentí que me equivoqué. Alguien me decía de otra licenciatura, de otra materia, me decía, es que a mí el audio me costó mucho, el video ya lo había yo hecho y fue más fácil para mí porque me paro y ya hablo, pero el audio lo tuve que grabar 15 veces. Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a sus tareas, no duden en hacerlo en el periodo de la semana. En el momento en el que yo tenga espacio, vuelvo a escuchar sus audios y ya les digo más puntualmente qué es lo que les pasa, ¿sale? O qué es lo que tienen. ¿Por qué les doy? Por ejemplo, si yo no revisara sus trabajos, si no, bueno, a excepción de Isel, ahí sí tengo que decir que no revisé sus trabajos porque ya no me dio tiempo revisarlo, lo envió, algunos los envió apenas hoy. A excepción de ella, pero de todos los demás, de todos sí reviso sus trabajos porque son cosas fáciles de revisar. Es decir, no tengo que poner anotaciones, sino que los escucho y entonces tomo decisiones para que ustedes puedan hacer un mejor trabajo, ¿no? Ya en sus trabajos les estoy pidiendo que me los envíen, en el caso de audio y de video, que me los envíen con un guión. Es decir, con algo que ustedes van a ir leyendo y no se van a equivocar tan fácilmente, ¿vale? Eso es un avance. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta con respecto a sus trabajos, pues seguramente en el proceso de la semana o en el transcurso de la semana, si ustedes me mandan un mensajito, posiblemente no se lo responda luego, pero de que se lo respondo, ¿sale? Y para que ustedes digan, a ver, en qué mejoro, etcétera, o cómo estuvo mi audio, cómo estuvo mi video, etcétera. A mí me gustaron varios, me gustaron algunos, por ejemplo, en la mayoría, así como general, en la mayoría de las diapositivas que me enviaron de la siguiente clase de interculturalidad como video, la mayoría fue así, no le pusieron música, no le pusieron una introducción, no le pusieron nada, fue así sencilla, nada más hicieron las diapositivas y hicieron que pasara, ¿no? Pero no le pusieron un fondito ni nada. Se ve más formal y más profesional si ustedes le ponen un fondo, una cancioncita, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esas son como de manera general. Bueno, ya las dejo, vamos a donde tengamos que ir. Nos vemos entonces en un ratito, les envío el enlace. Descansen unos 15 minutos, unos 20 minutos. Nos vemos entonces en un rato. Sí, gracias. Bye. Adiós.